Listo. Bueno, muchas gracias a todos que están aquí. Yo me llamo Gabriela, les saludo desde Brasil. Hoy seré la mediadora de ese espacio, de ese diálogo, y estoy aquí representando, ¿no?, la coordinación del proyecto Dime Tú. Nosotros estamos muy felices de verdad en empezar el segundo diálogo de nuestro circuito, que está compuesto de 6 espacios exactamente como ese, en el cual hablamos de distintos ejes temáticos del Foro Generación Igualdad, que es un foro de la ONU. En la última reunión hablamos sobre violencia basada en género, que desafortunadamente impacta seriamente la vida de miles de personas, de mujeres, de identidades plurales y con sus respectivas interseccionalidades. Hoy vamos a hablar de otro tema, que es otro eje temático del foro, que es la justicia y derechos económicos. Pero mientras están entrando más gente, voy a pasar algunas instrucciones para que ese día de hoy, esa tarde o esa noche, dependiendo de dónde están ustedes, sea la mejor posible. Primero, como ya dije, tenemos personas de acá de distintos países de Latinoamérica y nos alegra mucho eso, que rompemos las barreras de las fronteras de los países. Y por eso tenemos acá la opción de interpretación. O sea que acá abajo en Zoom hay un par de herramientas y van a ver un globito escrito interpretación. Ahí pueden elegir entre el idioma español y el portugués. Nosotros incentivamos a los alumnos del proyecto que elijan escuchar en español a fines de aprendizaje, pero va de cada uno elegir, ¿vale? Digo que acá es un espacio de diálogo y es muy importante de verdad que mantengamos el respeto a todos que están aquí. O sea, somos personas muy distintas, nuestros caminos que nos trajeron hasta acá nos dan la posibilidad de construir juntos con nuestras diversidades. Así que deseo de verdad que todos estén de acuerdo con eso, ¿vale? A lo largo de esta noche, de esta tarde, vamos a enviar en el chat algunos enlaces para las dinámicas. Habrá dos dinámicas, así que estén pendientes del chat. Al final también enviaremos el link para quienes quieren certificado de participación, así que estén pendientes también. Obviamente les voy a avisar acá. Y bueno, junto conmigo acá están algunas personas de mi equipo del proyecto y ellos serán soporte en esa noche de hoy. Así que si pasa algo, si no se escucha algo, pueden escribir en el chat y ya les contestarán. Además de eso, tengo que decirles que este equipo pensó mucho en cuestiones como seguridad y participación. O sea, de verdad queremos que eso sea un diálogo donde toda la gente pueda participar. Así que todos que están aquí, oyentes o no, podrán hablar en algún momento, pero al final de las contribuciones de las invitadas. Y mediante un formulario que va a ser enviado también en el chat. También es posible enviar preguntas. Acá abajo hay una parte para preguntas y después de las charlas voy a leer esas preguntas para las invitadas al final. Son las dos formas de participación, aparte de las dinámicas que van a ver hoy. Y bueno, sé que hay algunas personas de acá que no son del grupo de trabajo de género, ni tampoco de Engajamundo, y quizá deban preguntar qué es exactamente el proyecto, qué es el Dime Tú. Y bueno, explico un poco. La Asociación de Jóvenes de Engajamundo actúa como un canal para la participación efectiva de jóvenes en decisiones importantes que afectan su presente y futuro, relacionadas a 5 ejes temáticos, de entre los cuales está el de género y el grupo de trabajo de género. La misión de la organización es concienciar a los jóvenes brasileños de que cambiándose a sí mismos, involucrándose en su comunidad y comprometiéndose políticamente, pueden cambiar sus realidades, nuestras realidades, ¿no? Y es en ese grupo de trabajo que estamos nosotros del proyecto Dime Tú. ¿Y qué es el Dime Tú entonces, no? Es un proyecto de aprendizaje del idioma español con perspectiva de género. O sea, capacitamos personas de nuestro grupo de trabajo para articularse en ese idioma
en espacios internacionales de toma de decisiones, o sea, globales o a nivel latinoamericano. Y esa ocupación de los espacios internacionales por una juventud diversa no es muy caro dentro de la organización en general. Y es por eso que nosotros del proyecto propusimos esa metodología de aprendizaje teórica adaptada al español latinoamericano y práctico, que se da acá en el circuito de diálogo que estamos ahorita mismo. Que no solamente hace parte de esa metodología, pero también tiene el objetivo de crear y nutrir el diálogo latinoamericano que tanto necesitamos, principalmente sabiendo que en Brasil falta la identificación en cuanto a una nación latinoamericana. Y aquí, entonces, finalizando un poco esta charla inicial, es un espacio donde será posible discutir futuros, proponer soluciones para nuestros problemas comunes y aprender desde la perspectiva del otro. Así que finalizo esa primera parte, no tardaré más y ahora vamos al tema central de la noche o de la tarde, que es justicia y derechos económicos. Bueno, acá mi equipo ya puso el enlace de nuestra página, de nuestra organización. Agradezco un montón a los intérpretes que están aquí, a las invitadas. Y primeramente voy a empezar con la primera dinámica. Si mi equipo puede poner el enlace en el chat. Ahí van a tener un enlace, ahí va a haber un enlace, una nube de palabras, donde vamos a pensar qué es la justicia y derechos económicos. O sea, para iniciar, a ver qué pensamos sobre eso. Pueden adentrar ese enlace y escribir qué piensan de ese tema. Les doy 5 minutos máximo. Bueno. ¿Cómo estamos? 2 minutos más. Bueno, ya tenemos un par de respuestas de aquí. Tenemos soberanía alimentaria, liberación de las mujeres, seguridad del trabajo, o sea, seguridad de trabajo, sueldos o salarios iguales, respeto, libertad financiera, sueldos, equidad
injusticia salarial, no más extractivismo, desigualdad entre sexos. Sí, bueno. Bueno, sí. Como todos los temas de género, pueden seguir contestando, sí, solo voy a proseguir un poquito acá. Como todos los temas de género, no hay una respuesta correcta solamente. Hay lo que habla, por ejemplo, la ONU Mujeres, de manera más general, pero hay perspectivas muy distintas sobre los temas, ¿sí? Pero todo lo que está ahí en la respuesta está más que correcto. Y voy a contextualizar un poquito acá, hablar de manera más general sobre qué es exactamente la justicia y derechos económicos. O sea, de qué estamos hablando exactamente cuando tocamos en ese tema, en la dimensión de género exactamente. La agenda de justicia y derechos económicos de las mujeres y personas LGBT afectadas por eso surge del sistema patriarcal y sexista que está basado en roles de género y refuerzo esos roles de género. Cuando hablamos del tema, estamos diciendo que hay desigualdades económicas en las políticas gubernamentales y del mercado, de la falta de acceso a oportunidades, a recursos, a propiedad, al trabajo en el sector formal e informal. O sea, sabemos que más mujeres están en el trabajo informal cada vez más y al trabajo bien remunerado o no. Además de la aparición, por ejemplo, del doble o triple jornada de trabajo, la devaluación del trabajo de las mujeres, los estereotipos de género, discriminación, acoso en el ambiente de trabajo. O sea, es una temática que, donde está muchas cosas, muchos temas adentro de esa temática. Hoy sabemos que con la crisis del COVID-19, más que nunca, la falta de equidad y las desigualdades en el mercado con respecto a las mujeres son absurdas y son muy evidentes. Todos esos elementos y contornos de opresión históricas refuerzan el escenario de la pobreza, de dependencia financiera, precariedad laboral de la mitad de la población y de violencias y vulnerabilidades que surgen de ahí. O sea, por eso es tan importante que en tiempos así, donde hay muchas luchas que están, que no saben cómo dialogar, que dialoguemos en esos tiempos, porque la pandemia cada vez más se percibe que no creó nada nuevo en términos de desigualdades, pero reforzó muchas cosas, ¿no? Y bueno, las situaciones que engloban la justicia y derechos económicos o la falta de ellos pueden ser miles, pero la verdad es que el sistema económico es perjuicioso a mujeres y no todas las mujeres igualmente. Por ejemplo, cuando comparamos el sueldo promedio de mujeres negras con hombres, con el sueldo promedio de hombres blancos en los países en general, la diferencia es absurdamente más grande que cuando comparamos, por ejemplo, el sueldo promedio de mujeres blancas con el de hombres blancos. Igual una mujer trans, por ejemplo, no enfrenta problemas con empleabilidad que no son los mismos que una mujer cis. Así como, por ejemplo, una mujer lesbiana, bi o pansexual no feminilizada también se ve vulnerable en el ámbito de la justicia y derechos económicos. Y todas esas personas en América Latina sienten el tema muy diferente de personas del norte global. Y es por eso que refuerzo la necesidad de hablar de eso, de perspectivas distintas, diversas y dialogando siempre, ¿no? Y estamos aquí hoy entre personas distintas para hablar justamente sobre esa retomada económica justa y para nuevas posibilidades para nosotros de América Latina, que alcancemos lo que prevé la visión para 2026 y nuestros propios deseos en cuanto latinoamericanos y latinoamericanas. Bueno, perfecto. Voy a pasar ahora entonces a las charlas de las invitadas, que primeramente les agradezco un montón por estar aquí con nosotras hoy. Son personas de países distintos, o sea, hay gente aquí de la zona rural, hay gente de la zona urbana, hay mujeres de América del Norte, del centro y del sur. Y bueno, vamos a hablar de entre personas muy distintas. Llamo primeramente a Judith Castellano.
que es de México. ¿Todo bien? Voy a presentarla primeramente. Ella es emprendedora social y cree firmemente que el emprendimiento social y las habilidades de STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, le pueden cambiar la vida de las mujeres, particularmente a las mujeres en desventaja social y económica, para sacarlas de la pobreza y de la violencia y tenga independencia económica. Ella es experta en empoderamiento económico de género, emprendimiento femenino y STEAM. Licenciada en Diseño y Desarrollo Web y licenciatura en Mercadotecnia, maestría en Marketing Estratégico Internacional. Es fundadora del FemPower de México. Es consultora en Marketing Estratégico, Análisis de Datos e Investigación de Mercados. Creadora de 2 metodologías de emprendimiento de género, SEO Extraordinaria y de la Liga Extraordinaria. Creadora de 2 juegos de mesa, uno para educar frente al coronavirus llamado la Liga de Salud y otro para educar en emprendimiento e innovación social llamado la Liga Extraordinaria. Bueno, Judy, tenés la palabra. Gracias por venir. Hola, buenos días. Acá en México son las 15:22 horas, son las 3:22. Estamos de día aquí todavía y allá es de tarde. Gracias por la invitación, Gaby Müller. Te agradezco. Dime, ¿ya puedo comenzar? Claro, sí, por favor. Claro, miren, yo les voy a hablar desde la perspectiva de las mujeres rurales acá en México. Si bien por allí veo que ustedes tienen diferentes formas de abordar la justicia y derechos económicos. De antemano, el feminismo es poliédrico. Poliédrico porque cada quien lo aborda desde diferentes sectores dependiendo su área de expertise. Nuestra área de expertise es empoderamiento económico de la mujer. Es mi área de expertise. Otros, su área de expertise es desde la violencia de género y ese es otro tema muy importante igual. Y así nos vamos. Otras están en feminismo y cambio climático, pero nosotros estamos en esta trinchera de empoderamiento económico de la mujer y por qué es importante. Nosotros le hemos llamado, hay un ciclo en México, así le hemos llamado a esta investigación que hemos hecho, hay un ciclo de la inequidad de género. Cuando hablo de ciclo de la inequidad de género, no incluye solamente a mujeres, sino a todas las personas que están vulneradas, aunque no son minoría, pero están vulneradas de cierta forma. Las más afectadas son las mujeres rurales, las personas de las zonas indígenas, acá en México, hombres, mujeres, y obviamente también las mujeres rurales. Este ciclo de inequidad de género es pobreza, violencia de género, ese sí es específicamente para las mujeres, y cambio climático. En México hay 127 millones de habitantes actualmente al corte de este año. De estos 127 millones que habemos en México, el 57% son pobres. Es decir, la mitad y más de la mitad de nuestra población es pobre. La pobreza se mide con una cosa que se llama factor de Gini, del 0 a 1, donde 0 es cero pobreza, es decir, un país con máxima calidad de vida como Alemania, Reino Unido, y pobreza extrema como África, 1. Y México tiene 0.52 en factor de Gini, o sea, tiene medio punto y cachito de pobreza. Es decir, sí somos pobres, por supuesto, somos un país en vías de desarrollo, estamos a la par con India, se puede decir, porque tenemos mucha población y hay muchos pobres. Pues imagínense que de esos pobres que hay, de ese 57% de pobres, el 70% de los pobres en México son mujeres. Y pues, ¿dónde están esas mujeres? Pues no están en la zona urbana, están en la zona rural. Aquí en México es conocido por producir comida, agricultura y alimentos orgánicos y alimentos de agricultura. Y todo eso lo exportamos a grandes países como Estados Unidos y Europa, y también lo comemos nosotros, los mexicanos de la zona urbana. Pues el 50% de la producción de comida, más del 50% de la producción de comida en México lo producen esas mujeres pobres rurales. Ese 70% de esa población de pobres que son mujeres. La mayoría de las mujeres pobres produce, cultiva
y al terminar, esos productos se exportan. Resulta que en México no hay una justicia y derechos económicos equitativa, porque esas mujeres que producen y trabajan la tierra no tienen tenencia de la tierra, no son propietarias de la tierra, son sus esposos, los ejidatarios, los dueños de las tierras. Cuando muere el esposo, como es una cultura indígena muy arraigada, o una mujer rural sin ya esa cultura y sin ese uso y costumbre, sin embargo está en la zona rural, ella no sabe leer, no sabe escribir, es decir, es analfabeta por completo, porque toda su vida la mujer rural se dedicó al cuidado de los hijos, no la llevaron, no tuvo acceso a la educación porque sus padres consideran que la mujer rural aquí en México, el estereotipo de mujer rural es cuidar adultos mayor, cuidar discapacitados, cuidar hijos. Parece que sienten que traen el gen de la comida, de la cocina y cocinan, y todos esos roles de cuidado no pagado y roles domésticos de limpieza y todo eso, recaen sobre las mujeres rurales. Más que en las urbanas. Las mujeres urbanas tenemos el poder de decisión de sí, no, pagar a alguien que lo haga, ¿sí me explico? Compartir las tareas del hogar con tu pareja, con quien estés, tienen ese poder de decisión, no lo sufren tanto como las mujeres rurales que no tienen otra alternativa porque no tienen independencia económica. En el Foro de Generación y en el Foro Generación Igualdad de la ONU, México, la participación que tuvo México fue crucial allí porque están trabajando ONU Mujeres y mujeres con un sistema de alianza para los cuidados, es decir, se llama como es Sistema Nacional de Cuidados en el país. Es como un marco legislativo y normativo que garantizará el derecho a cuidar y ser cuidado, es decir, para que ya no recaigan esas labores en solo las mujeres por el hecho de ser mujer. Yo tengo que ser la madre abnegada o la persona abnegada de cuidar, ¿sí me explico? Entonces, ese círculo, ese ciclo de la inequidad de género que yo les mencionaba, pobreza, violencia de género, las altas tasas de violencia de género durante la pandemia y feminicidios, desgraciadamente aquí en México se vivieron más en las zonas rurales que en las urbanas. O sea, hubo más índice de feminicidios y violencia doméstica, reportes por el INMujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, en las zonas rurales. Y obviamente el cambio climático aquí en México afectó con sequías e inundaciones, y las mujeres rurales son las más afectadas en el aspecto porque como no tienen acceso financiero, no les dan créditos, es muy difícil que obviamente al no saber leer y escribir no van a tener acceso a una cuenta bancaria, no están bancarizadas, no son dueñas de la tierra, la trabajan, tienen una casa que no está a su nombre o viven en un lugar de lámina o de choza de palos que no son dueñas, ¿sí me explico? Todo pertenece al esposo. Y encima, si se inunda, si se inunda, es decir, hay una inundación, se desbordan ríos, pierden la cosecha de todo el año. Y encima de esto, pues ellas tienen, aquí en México, las mujeres rurales tienen muchos hijos. O sea, 3, 4, 5, 6, 7 hijos, 8 hijos. En África creo que tienen más, pero aquí tienen así como un promedio de 5 o 4, es lo básico en las mujeres rurales. En las urbanas, como sabrán, apenas si tienen 1 o 2. Pero en estas zonas rurales se tienen muchos hijos, puesto que no hay una planificación familiar. Y entonces, ¿cómo se van a mover con tantos hijos cuando el marido va por el sueño americano? Porque todavía están en una familia tradicional, es obvio, no tienen una esposa, sino tienen un esposo. Y entonces el esposo va por ese sueño americano o bien se va a trabajar a la ciudad dentro de México. Sí, ok, tengo un minuto. Entonces, digamos que la solución que nosotros estamos creando desde FemPower México es un modelo, es un programa de innovación social abierta. Este modelo es un programa de implementación, se llama Programa de Innovación Social Abierta, que se llama así porque lo vamos a implementar en las zonas rurales. Se va a dar a través de una solución de fintech, de tecnología financiera, soporte económico a estas mujeres,
y se les va a desarrollar sus talentos de emprendimiento y digitales y tecnológicos para que ellas puedan defenderse ante la vida y coger un mejor futuro para ellas. Es decir, poder trabajar o formar un emprendimiento sustentable. Eso es lo que buscamos con este proyecto. Y la idea de esta innovación social abierta es porque podemos participar con diferentes actores de otros ecosistemas, de otros países, y abonar a esa solución, es decir, desarrollarlo en conjunto y aplicar esta solución global en otros países, porque al ser una innovación social abierta, esto no se vende, es gratuito, ¿sí me explico? Tú lo usas a través de una tecnología que entre todos nos vamos a estar desarrollando, es lo que estamos desarrollando actualmente. De hecho, se trata de las mujeres acá ya tienen un talento, saben hacer muchas cosas, son artesanas, pero necesitan saber venderlo, comercializarlo, saber cómo organizarse, saber leer, escribir, sumar, contar, restar. Y todo eso es a través de una metodología que nosotros estamos desarrollando en conjunto con las personas que se van aliando. Esperamos tenerlo listo para poder implementarlo a finales de año. En este año se va a hacer una prueba piloto en un municipio rural de acá, por ahí de octubre o septiembre, y posteriormente el próximo año implementarlo. Muchas gracias. Gracias, Judith. Yo que te agradezco. Estaré pendiente, que quiero saber cómo anda ese proyecto, por cierto. Sí, muy importante eso que dijiste. O sea, ya hablaste un poco sobre distintas perspectivas, ¿no?, de las mujeres de México. Eso es muy importante porque, como yo había dicho en el comienzo y ahora reforzaste, mujeres distintas sufren con las cuestiones económicas de manera distinta. Pero lo que sabemos es que está mal y que pone a las mujeres en una situación de vulnerabilidad que no debería ser. O sea, esa repartición dentro de lo que es público y lo que es privado no hace más sentido. No hace más sentido que la mujer sea la persona de ese espacio privado y no del espacio público. Y sabemos también que esos dos espacios sí intercambian, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias de nuevo. Ahora llamo a Kaini Ramírez, de República Dominicana. Le presento primeramente. Ella es una joven activista, defensora de los derechos humanos y estudiante del último año. Es parte de Operación Underground Railroad, Grow Up, Amnistía Internacional y Rotary Internacional, siendo voluntaria en estas ONGs, y es pasante también en Libertas Internacional. Ha participado en varios foros internacionales y además cuenta con varias capacitaciones en liderazgo, economía y trata de personas. Ha capacitado a jóvenes en las diferentes escuelas de su comunidad en torno de los temas sociales. Kaeni, ¿estás? Perfecto, Hola. gracias por venir, tenés la palabra. Ok, ¿puedes escucharme? Sí, perfecto. Perfecto. Pude escuchar un poco de la charla de nuestra compañera que ha pasado y realmente me parece muy turbio lo que está pasando en su país, pero en mi país no es tan diferente al suyo. Podemos decir que la pandemia del COVID-19 plantea importantes desafíos para la República Dominicana, como la de disminuir la brecha de la desigualdad, ya que nuestro país es un país con muchas injusticias y desigualdades para la mayoría de la población. En mi país la brecha de desigualdad va en un 0.453, lo que la hace ocupar el lugar 104 en los países del mundo. Bien, pero hay indicios claros que son persistentes en las desigualdades en este país, como son los matrimonios precoces, la violencia de género, incluida la violencia sexual, que afectan a la mujer no solo en el ámbito doméstico, sino también en el público. Bien, en la República Dominicana las mujeres, aunque accedan más al sistema educativo que los hombres, enfrentan una mayor tasa de la pobreza, menos participación en la fuerza laboral, también menos ingresos laborales, marcada la segregación en carreras de poco dinamismo y baja participación en los espacios de toma de decisión. También se puede decir que aquí en mi país, una mujer apta para desempeñar un trabajo no siempre recibe el mismo trato que se le da a un hombre y tampoco se le da las mismas condiciones en materia de educación y de conciliación. Y esto lo podemos considerar como una desigualdad de género.
También podemos decir sobre el tema pasado del pasado gobernar, la violencia basada en género. Este también constituye un obstáculo para el desarrollo de las mujeres hacia una vida plena y con igualdad, que se manifiesta no solo en su autonomía física, sino también que tiene repercusiones importantes para la autonomía económica y la toma de decisiones. Esta afecta mucho lo que es a las personas o a las mujeres de la zona rural. También otra violencia, disculpen el ruido, otra parte de la desigualdad que afecta a mi país es la trata de personas y la explotación sexual, porque al ser una causa que no es muy reconocida, porque no sabemos las cifras de alcance que tiene, esto puede inferir en la vulneración de los derechos hacia las mujeres. También se han planteado muchos objetivos a lo largo de los años para disminuir la brecha de desigualdad, pero para alcanzar estos objetivos se requiere acceso a la salud y seguridad social, también igualdad en derechos y oportunidades que permita construir una cultura de igualdad y de equidad entre hombres y mujeres. También en las políticas de cuidado de la mujer, estas ocupan un lugar secundario y cuando existen se conciben como un beneficio para la mujer y no como un derecho. Kairi, un segundo. ¿Solo puedes hablar un poquito más despacio por la gente de interpretación? Sí, discúlpame. Claro. Gracias. No hay problema. Ok, bien, seguí diciendo que en las políticas de cuidado, claro está, se ocupa un lugar secundario en las mujeres, que cuando no se conciben como un derecho, sino más bien como un beneficio para las mujeres. Y esto ha delimitado el cuidado que asume como responsabilidad compartida. Y también a esto se le agrega que no existe disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos para satisfacer a una mujer insatisfecha en la edad fértil, que esta permita la elección de cuántos hijos y cuándo quiere tener hijos. Entonces, esto afecta demasiado el bono de género y también el desarrollo de nuestro país. Otra cosa que se ha ido es el marco jurídico para la igualdad de género, que se ha robustecido y se han creado varias instituciones e instancias públicas en apoyo a ese objetivo y se han creado también instrumentos para la reducción de la brecha de género y se han fortalecido algunos mecanismos existentes. Entre estos podemos decir que se está revisando y actualizando las políticas y los planes estratégicos institucionales para que se incorporen el abordaje de la violencia con los enfoques y las perspectivas aprobadas. También se puede hablar de la posibilidad de la mujer al acceder a oportunidades laborales, como la evidencia indica que los servicios de la planificación aquí en este país y de seguro materno están mejorando la calidad de vida mediante la reducción de la pobreza. Y esto se ve reflejado en las inversiones a largo plazo en programas integrados de la planificación familiar y la salud materno-infantil, que esta contribuye a mejorar la seguridad financiera de las familias y las mujeres del país. Como cada país, mi país también tiene estereotipos donde se espera que la mujer sea la que se quede en casa, cuida a los hijos, tenga 50 hijos o 17 y el hombre sea quien traiga pues el dinero y todo eso, pero eso se ve más en la zona rural, donde las mujeres esperan ser, bueno, algunas mujeres, claro está, esperan ser mantenidas y no trabajar por lo que ellos quieren. Y esto puede disipar un poco en lo que es la zona urbana. Bien, entonces, que de ese análisis, analizando todo esto, se reafirma la importancia de fortalecer la capacidad de la gerencia y la autonomía de la mujer en su participación en el mundo laboral, así como la participación efectiva en las decisiones sociales, en la toma de decisiones efectivas y elegir sobre la vida que tienen un motivo para valorar. Entonces, sí, está bien. Entonces, si hacemos todo esto, claro está, haciendo que tengamos diseños de políticas incluyentes y efectivas en nuestros países que vayan más allá de la focalización sectorial y territorial,
vamos a construir puentes a largo plazo. Entonces, todo esto porque sabemos que una sociedad más democrática y menos desigual requiere de esfuerzos para trabajar la ejecución de políticas públicas orientadas al logro de la economía física, política y económica, claro está, de la mujer, no tanto dominicana, sino también en cada ámbito y en cada país del mundo. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Kaini. Sí, lo que me parece es que las realidades de la injusticia económica y la falta de derechos en nuestros países son muy parecidos, ¿no? Con algunas distinciones, pero vemos que hay muchas similitudes y de verdad, como dijiste, hay que trabajar en respecto a las políticas públicas, hay que tener representatividad, hay que tener esos espacios de formación, como tú dijiste, como trabaja ya Judith. O sea, hay mucho que hacer justamente porque no tener esos derechos económicos está mal, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la independencia de las mujeres es muy importante en ese contexto. O sea, por ejemplo, acá en Brasil sabemos que la mayoría de las casas son la persona que garantiza el dinero de la casa son mujeres, pero eso no garantiza, por ejemplo, la independencia de ella porque está solamente trabajando para gerir la casa, porque su sueldo es más bajo, sus condiciones de trabajo no son tan buenas y no tiene esa condición de trabajar más allá de cuidar la casa. En general eso pasa cuando la mujer, por ejemplo, es la única que cuida de los hijos, porque también se pone ese lugar de estar con los hijos aparte de trabajar, que sería esa doble o triple jornada de trabajo. Te agradezco un montón por su contribución. Voy a llamar ahora a nuestra próxima compañera, que es la Carolina desde Chile. Carolina Gurtó es una mujer mestiza de origen campesino, madre y ecofeminista de la región de Maule, Chile. Si puedes hablar con nosotras, bienvenida, tienes la palabra. Hola, hola, muchas gracias. Sí, bueno, yo también quería decir que también formo parte de una organización que se llama Nutricionistas por la Soberanía Alimentaria. Entonces, agradecemos mucho la oportunidad de poder participar de este conversatorio, está súper interesante. Y también formo parte de la colectiva feminista COFRA. Entonces, igual son temas que nosotras, bueno, en las dos organizaciones como que las vemos, las hemos analizado, así que genial poder compartir acá. Bueno, respecto a lo que yo me iba a referir era principalmente a la situación primero de pobreza y también a la inseguridad alimentaria que existe en Chile, ya que está aumentando en los últimos años. Con respecto a la pobreza en general, Chile, si bien, bueno, con todo el proceso de neoliberalización de la economía durante los años 80, 90, hasta la actualidad, se produjo como un avance, entre comillas, en las cifras de pobreza. Sin embargo, lo mismo también con el tema nutricional, en donde se pasó desde un panorama de desnutrición generalizada en los años 50 en Chile hasta erradicar por completo la desnutrición, que fue como un ejemplo, entre comillas, de salud pública, un logro que se hizo acá en Chile. Sin embargo, ha cambiado mucho el panorama nutricional junto también con el panorama económico, en donde actualmente estamos en una transición epidemiológica, ya sufriendo las consecuencias de la transición epidemiológica que se debe a todas las enfermedades crónicas, no transmisibles, la obesidad, la malnutrición por exceso, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, que son la mayor carga de enfermedad acá en Chile. Entonces, esto ha estado en estrecha relación con el cambio económico que tiene Chile por el proceso de neoliberalización de la economía, de apertura de las fronteras mediante un montón de tratados de libre comercio que se hicieron en los años 90 hasta el día de hoy, en donde tenemos también un nuevo tratado de libre comercio que se quiere firmar, que es el TPP-11, ya en donde ha habido una fuerte presión por parte de
de los movimientos socioambientales para frenar este tratado, porque vendría a quitar los derechos que tiene cada país a tomar sus propias decisiones, en donde se perdería la soberanía nacional. Aparte también de que se vería muy afectada la soberanía alimentaria por la posible privatización de las semillas. Entonces, por eso existió, acá hay un movimiento como muy fuerte respecto a ese tema, y que tiene todo como el veto de la prensa, ya en donde no hay posibilidad de estos temas debatirlos de manera pública, sino que es solamente un activismo en la calle, y una información que se está tratando de dar, sobre todo en esta época de pandemia, mediante Internet. Así que ha cambiado mucho el panorama tanto nutricional como el panorama económico, y actualmente estamos viendo desde el año 2014 a nivel mundial una reagudización del hambre. Y eso también se ha visto reflejado acá en Chile, ya en donde actualmente tenemos a más del 15% de la población con algún grado de inseguridad alimentaria. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en Argentina esta situación es aún peor, y en otros países de Latinoamérica también. Entonces es una característica propia en el fondo del diagnóstico nutricional que se podría hacer en Latinoamérica, en donde siempre hemos estado pasando por periodos de hambruna, de desnutrición, de escasez de alimentos, siendo que acá nosotros somos grandes productores de alimentos a nivel mundial. Seguimos siendo el granero del mundo, sobre todo ahora con los cultivos transgénicos. Así que acá en Chile se ha visto muy, por este tema económico, y se ha visto aumentada la inseguridad alimentaria en los últimos años. Actualmente son 2,9 millones de chilenos los que tienen inseguridad alimentaria. Entonces, desde los movimientos sociales, las personas que estamos organizadas tratando de informar todo esto, de crear un poco de conciencia. De hecho, por eso con mis compañeros, colegas de Nutricionistas por la Soberanía Alimentaria, hemos estado tratando de informar sobre esto. El año pasado, en octubre, conmemoramos el Día de la Soberanía Alimentaria, en donde hicimos un seminario gratuito online para todas las personas que quisieran inscribirse, y se hicieron varias sesiones donde analizamos la situación agroalimentaria en Chile. Entonces creemos que una de las formas de superar toda la crisis económica, sanitaria, alimentaria que tenemos hoy en día, sobre todo la crisis climática, es en volver a recolocalizar los sistemas alimentarios, ya de poder tener derecho a la tierra, al agua, a las semillas, y para poder producir nuestros propios alimentos, que es una necesidad básica que hoy en día no está cubierta para la población, y está cada día más en riesgo, producto también del cambio climático, del extractivismo principalmente. Acá en Chile estamos con un problema de sequía muy generalizado a nivel nacional, en donde tenemos una gran parte de la población que tampoco tiene cubierto su derecho humano al agua. Entonces, en ese panorama, continuar con una economía extractivista en donde se siguen fomentando la agroexportación, sobre todo de frutas, que lo que se está exportando en el fondo es agua, sería realmente acabar con la posibilidad que tenemos de poder restaurar un poco todo el daño que se le ha hecho a la naturaleza. Entonces yo creo que estamos en ese problema ahora, y también planteamos una crítica hacia la postura, por ejemplo, de la ONU, en donde habla en el último informe que salió en enero, en donde se habla de hacer las paces con la naturaleza, a la vez que están fomentando, por ejemplo, energías verdes, biocombustibles que sabemos que están hechos, vienen de monocultivos y que no son ecológicamente eficientes, ya estas formas para producir energía. Entonces creemos que no hay un análisis real de parte de las organizaciones como que deberían estar haciéndolo respecto a la grave situación climática en la que nos encontramos, y que no podemos seguir perpetuando una economía extractivista. Así que eso es lo que yo podría como decir por ahora. Bueno, perfecto, muchas gracias. Eso también es una pauta que se habla mucho acá en Brasil, o sea, los principales liderazgos de la zona rural y de los movimientos de agroecología son mujeres, y los movimientos, por ejemplo, no sé, contra la crisis ambiental
los movimientos indígenas, por ejemplo, son mujeres, así que tenemos que hablar también de la perspectiva de esas personas, de esas mujeres, porque si una mujer que trabaja, que labura la tierra, tanto cuanto un hombre, no tiene el derecho a tener su tierra, tenemos que hablar sobre eso. O sea, estamos hablando tanto de la independización de los países latinoamericanos, por toda esa cuestión que dijiste, de las semillas, del comercio de especies, pero también de la independización de las personas, de las mujeres que están ahí en ese ambiente rural trabajando la tierra. Muchísimas gracias por tu contribución. Primeramente, antes de llamar a la próxima invitada, digo que acá en el chat hay un formulario para que se pueda hacer preguntas y contribuciones con cámara y micrófono prendidos. Así que si quieren contribuir con alguna cosa o preguntar alguna cosa a las invitadas, por favor escriban al formulario. Igual hay un espacio acá abajo donde pueden poner preguntas que también van a ser leídas acá para las invitadas, pero al final. Bueno, gracias Carolina. Voy a llamar ahora a la próxima, que es ahora hablando desde Brasil. Se llama Tainá Silveira. Ella es lideranza en acogimiento y gestora de equipos plantonistas. Es postgraduanda en Derecho Civil y Procesos Civiles. Fue intercambista a través del programa de la Universidad 7 de septiembre en Fortaleza, Ceará, en la Universidad Mayor en Santiago de Chile, y efectuó búsqueda sobre las comisiones de justicia y verdad. En cuanto jurista, ejerce un trabajo de militancia en el combate a crímenes sexuales y la violencia doméstica, y también en contra de los crímenes sexuales cometidos por líderes religiosos. Así que actualmente está cursando también psicología. Le paso entonces la palabra a Tainá, por favor. Bienvenida. Olá, boa noite. Saúdo aí as minhas companheiras de luta. E, bom, eu pensei em falar sobre as questões das mulheres negras aqui no Brasil, porque eu acho que 28%, né, da população brasileira é composta por mulheres negras. E também essas mulheres são os maiores alvos de violência. Então, quando a gente pensa em justiça social, direitos econômicos, a gente traz à tona tudo que foi dito na primeira dinâmica, né? Mas eu destaco o terceiro objetivo fundamental da nossa Constituição Federal, que fala que precisamos erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, erradicar, arrancar pela raiz. E como é que a gente faz isso quando ainda somos tão invisibilizadas? Né? Então, quando a gente fala sobre as mulheres negras no Brasil, a gente fala do grupo que mais sofre violência, trabalhos não remunerados e desigualdades. Elas são o alvo principal. Eu estava vendo aqui que no Brasil, apenas 6,6% das mulheres negras ocupam cargos de liderança. Então, ainda é muito pouco. Para uma mulher ocupar um lugar de um homem, ela precisa ter cerca de 4 a 5 anos de diferença numa formação. E uma mulher negra, ela precisa de cerca de 8 a 11 anos. Então, em que momento a mulher negra vai ser suficiente para esse mercado? Então, se não há uma pluralidade, se não há um recorte de diversidade dentro dessas empresas, dentro do Estado que não promove políticas públicas, como é que a gente vai pensar em sair, em erradicar a pobreza, em reduzir as desigualdades sociais quando essas mulheres estão inseridas nesses marcos, né? Então, pensar sobre direitos econômicos, sociais e cultural, a gente tem que mexer exatamente nessa estrutura. As mulheres negras, quando as mulheres brancas
já estavam lutando pelo privilégio, de alguma forma, de sair do comodismo, as mulheres negras já estavam ocupando esse lugar de trabalhar. Então, elas nunca gozaram do privilégio do comodismo, porque elas sempre estão trabalhando, elas sempre estão à frente, são os corpos que são mortos, são os corpos encarcerados, são os corpos que naturalizam as mortes dos seus filhos. Então, quando a gente fala sobre esses direitos, sobre essa justiça social, eu faço esse recorte, e principalmente agora, aqui na pandemia, com o maior índice, né, de feminicídio, as mulheres estão convivendo com os seus agressores, as mulheres estão desempregadas, as mulheres, quando saem nos noticiários que os médicos estão na linha de frente, eu concordo, mas as mulheres negras estão em cargos como técnicas de enfermagem, como as enfermeiras, na limpeza. Então, elas estão na linha da frente também. E ainda assim, elas não são vistas, elas não são reconhecidas. Então, esse processo de invisibilização das mulheres negras, dos corpos negros, para mim hoje, é um dos maiores fatores, marcadores sociais de violência aqui no Brasil. Porque quando a gente conversa, quando a gente vê, por exemplo, o assassinato de um menino branco e 3 crianças que sumiram, por exemplo, a polícia agiu muito rápido, em uma semana a polícia descobriu. E estamos há meses tentando descobrir cadê essas crianças que foram, que sumiram. Tá tudo certo? Tá, a polícia agiu corretamente? Agiu, mas está faltando, está desigual. Por que essas crianças negras não tiveram o mesmo empenho policial? Então, sobre diversos retrocessos, né, e aí eu trago essa questão do racismo em si, porque a população negra, a população quilombola, né, os povos ribeirinhos, os indígenas, eles são os mais afetados, principalmente com essa pandemia agora. Né? As mulheres estão sendo obrigadas a trabalhar como empregada doméstica, porque aqui no Brasil houve a abolição da escravatura de forma muito simbólica, contudo, ela permanece no tempo. Existe essa cultura escravagista que coloca a mulher nesse lugar, onde elas não podem ter o isolamento social, elas não têm direito à saúde, são as que mais estão morrendo. Então, é de se pensar que, quando a gente fala em justiça, quando a gente fala em acesso, cadê o acesso dessas mulheres? Né? Então, assim, a gente aqui, enquanto rede, né, da rede feministas de juristas aqui no Brasil, a gente está tentando fazer recortes dentro da rede para que a gente consiga atuar diretamente com essa população, não só de mulheres negras, mas também como LGBTs, mulheres indígenas, para que a gente possa pensar políticas públicas, porque o que falta aqui para a gente são políticas públicas. Né? A gente tem um presidente hoje que é muito complicado, que tem uma política genocida. Então, assim, aqui no Brasil a gente sabe quais são os endereços, né, e a cor das pessoas que morrem todos os dias. Então, por mais que a gente fale sobre mínimos avanços, né, de 4 décadas para cá, a gente tem que perceber que os retrocessos, né, de discursos cada vez mais autoritários, de discursos cada vez mais fundamentalistas e misóginos, eles vão retirando e eles vão colocando de novo a gente em outras estruturas. A minha esperança é que essa geração Z, né, ela trabalhe mais essa questão da diversidade e que se questione mais por que esses corpos negros não estão em cargos altos, por que esses corpos ainda estão em trabalhos subalternizados, e por que não estão ganhando igual, por que nunca vai ser suficiente o quanto que elas procuram informação, o tanto que elas procurem estar ali, porque não é sobre falta de capacidade, não é porque elas não procuram essas vagas, é porque elas estão com rotinas, elas têm elas trabalham cuidando da casa, vivem com seus agressores, convivem com o tráfico, convivem com a violência policial, convivem com os corpos que são sexualizados, e aí o que elas podem fazer? Então, eu deixo aqui esse pensamento nesse sentido de que a gente está tentando sair, né? A gente está lutando para que a gente consiga os nossos direitos,
E mesmo cansada da branquitude fechar a porta na nossa cara todos os dias, a gente vai continuar nessa batalha. Então é isso, gente. Obrigada. Gracias, Tainá. Muy importante eso de los recortes, y porque como concordamos entre todas acá, realmente toca a todas de maneras distintas, y como dijiste, las políticas públicas, por más que hayan políticas públicas pensadas para personas específicas, no piensan en toda la diversidad y pluralidad. O sea, como dijiste, si una mujer negra necesita de 8 años y una mujer blanca necesita de 5 años para estar mercadológicamente igual a un hombre, esos son 5 y 8 años que una mujer va a tener que trabajar más en su capacitación para tener un sueldo o una posición igual a un hombre. O sea, eso no está bien, y ninguna política pública que tenemos hoy en Brasil, o creo que en ningún país de América Latina, está pensando específicamente en eso. O sea, son datos, son cosas que sabemos, son cosas que todas las mujeres, principalmente mujeres negras e indígenas, están diciendo todo el tiempo. Las mujeres rurales también están diciendo todo el tiempo. O sea, aparte de datos, tenemos eso de la subjetividad, de las mujeres que están liderando los movimientos y diciéndolo todo el tiempo. Así que necesitamos justamente de políticas públicas que piensen en esa perspectiva. Muchísimas gracias por la participación. Quiero conocer más de las juristas, de ese grupo de juristas. Y bueno, vamos a nuestra última invitada. Ella se llama Isis Riquelme, es de Chile también, ex estudiante egresada del Liceo número 7 de Niñas de Providencia, encargada de medio ambiente de dicho establecimiento durante 3 años y creadora del proyecto Un 7 Verde, el cual cambia el enfoque de la educación actual a uno sustentable. Al salir del colegio, con la ayuda de CODEF y el Foro Sociedad Civil de la COP25, levanta un proyecto piloto llamado el Plan B, el cual busca que otros establecimientos hagan su transición a la sustentabilidad, enfrentando la crisis climática tanto dentro del aula como fuera de ella. Además, ella es parte de Fridays for Future Santiago y está dentro del Departamento de Educación de este movimiento, y es embajadora del Foro Sociedad Civil de la COP25 y embajadora de CODEF, integrante también de CONFUT, Fridays for Future Chile, y coordinadora de Educación y Medio Ambiente en la Fundación Tremendas. Isis, bienvenida. Hola, al tiro activo la cámara. Perfecto, Hola a tienes la todos. palabra, gracias. Buenas, dentro de lo que yo puedo aportar, que mis compañeras no hayan dicho anteriormente, y especialmente en el caso de Chile, el problema de la desigualdad en Chile y la falta de justicia es medular, como lo planteó mi compañera. Desde la Constitución que tenemos escrita en dictadura, la Constitución de los 80, se ve estampado el sistema neoliberal exacerbado. Nosotros fuimos un experimento por el mundo. ¿Cómo se puede ser más capitalista? ¿Cómo se puede vender todos los recursos naturales? ¿Cómo la gente tiene que funcionar solo para un sistema y no por el libre albedrío o el funcionamiento de su naturaleza animal, que es convivir con la naturaleza? Dentro de estas cosas han afectado, como lo explicó ella, el tema de la salud humana, el tema de la desigualdad en la educación. Estamos dentro de los 10 países más desiguales del mundo, junto con Estados Unidos y Brasil. Pero acá lo que pasa es que tenemos que el 1% de la población concentra el 30% de todas las riquezas del país y gana más de 5 millones de pesos. En cambio, el sueldo promedio del país es de 400.000 pesos. Y teniendo en cuenta que acá el arriendo es casi la mitad de eso, el mínimo o más, y la comida es el doble, para una familia de 3-4 personas, el sueldo promedio en Chile no alcanza, y lo recibe más del 50% de la población, estamos hablando del 60% de la población. La desigualdad en la salud y la desigualdad en la educación pasa por algo parecido. Todos en Chile tenemos acceso a salud y educación, pero no necesariamente es de calidad. Por ejemplo, si tú vas a una clínica privada, te pueden atender todo tipo de enfermedades según lo que tú pagues. Te pueden salvar, incluso ahora lo que está pasando es que las personas que van a clínica se salvan de morir por el COVID-19
pero en cambio las que se van a hospitales públicos mueren o esperando un turno, que es lo que pasa, año a año, 26.000 personas en Chile mueren esperando ser atendidas por la enfermedad que tienen, o las operaciones que tienen pospuestas, y en el caso del COVID-19 es que la gente mayor de 60 años, es dada casi como por muerte. O sea, tenemos que, usted ya es viejo, vamos a priorizar a los jóvenes, como no tenemos tantos ventiladores mecánicos, dese casi por muerte. Técnicamente los ayudan a morir, y es algo que no se dice, pero se está sabiendo por un montón de casos que salen. Tenemos eso, tenemos las listas de espera, tenemos que incluso si te operan, nada te asegura la atención médica. Mucha gente muere por las salas de cuando uno se está recuperando de una operación, se pega a otras enfermedades por falta de protocolos u otras cosas que no pasan en las clínicas privadas. También tenemos que en la educación chilena, todos tenemos acceso a la educación, y tenemos la obligación de hacer hasta cuarto medio obligatorio para conseguir el mínimo trabajo, el más simple. El problema es que no tenemos tanta falta de que los estudiantes estén o no yendo a clases, sino que hay una gran diferencia entre los establecimientos privados, de la capital, de la zona oriente de la capital, y los establecimientos del resto del país. Tenemos que ellos tienen un mayor acceso a la educación, ven mayores conocimientos, tienen mejores profesores, tienen mejores técnicas de aprendizaje, tienen una mejor base, porque también tienen el hecho de que vienen con salacunas y prekinder que los llevan bien preparados, después una básica que los complementa, una media, y finalmente se van a las mejores universidades del país. Tenemos también que el acceso a la universidad sí es mucho mayor reducido, o sea, tenemos que un 50% nomás de los alumnos que ingresan en el país ingresan a las universidades, y de eso se dividen entre los técnicos y los profesionales, o sea, los técnicos y los profesionales, y de esos mismos no hay tú te egresas de tu carrera, pero dependiendo de la universidad donde egresaste, es el sueldo y el trato que recibes. Es algo muy malo acá en el país, pero es algo que pasa. Es muy diferente si tú sales de la Universidad Católica de Chile o de la Universidad de Chile, así tú sales de cualquier otra privada, como lo sería la Universidad del Fugaña, o la Diego Portales, o la Universidad Mayor. Es la diferencia abismante, tanto por el sueldo, tanto por el trato, tanto por qué tan rápido consigues un puesto de trabajo. Otro tipo de desigualdad que estamos presentes, y de lo que yo más me voy a hacer cargo, que es la justicia climática. Como explicó mi compañera, el agua en Chile es privada. Somos el único país del mundo que tiene el agua privada, y está en manos de multinacionales y de otros países. El agua en Chile está a cargo específicamente de España, y la electricidad en Chile ya el 50% está a cargo de China, y el otro por ciento está dividido entre otros países. El tema de que en Chile se privatice el agua significa que tienen derecho al agua. O sea, tenemos más o menos 5.000 personas, tenemos más o menos 5.000 personas que se dividen estos puestos, estos derechos del agua, y la mayoría de ellos, aparte, son dueños de multinacionales o empresas como lo son minería, forestales, salmonicultura, hidroeléctricas, termoeléctricas y así. Cosa que en vez de usar el agua para ayudar a la población, estas personas, en su mayoría, lo ocupan para sustentar sus empresas. ¿Y qué pasa con esto? Es, por ejemplo, el caso de Petorca. No sé si lo han oído hablar, pero en Chile hay una zona, en el Valle de Aconcagua, un poco más al norte de la capital, donde el palto, de donde proviene el aguacate o la palta, como le llaman, tiene más acceso al agua y más derecho al agua que las personas que viven ahí. Las personas que viven ahí se alimentaban de agua a través de camiones aljibes, no porque tuvieran un recurso o un río que les proveyera, y era insuficiente. Era tan baja la cuota de agua que tuvieron que ir a la Corte Nacional para que se les aumentara y se les garantizara por lo menos 100 litros por persona, cosa que ya se consiguió hace muy poco. Pero durante años ellos no tenían un buen acceso al agua, en cambio el palto sí. Y en ese mismo valle, más arriba, hacia la cordillera, están ubicadas mineras, hidroeléctricas y otras agriculturas extensivas. En Chile no hay una regulación tal que te permita decir hasta dónde puede llegar una empresa. El neoliberalismo que está implantado es que sea totalmente de libre albedrío para ellos, pero totalmente regularizado para las personas comunes y corrientes. Eso aplica a que las mismas mineras e hidroeléctricas, salmonicultura o forestales hayan contaminado en varias ocasiones las aguas chilenas, como es el caso de la muerte de muchos ejemplares de cisne negro en la región de Valdivia. Fue un desastre ecosistémico, casi perdemos a la especie por completo, debido a que la celulosa arauco botó todos los residuos ahí. Bueno, finalizando, tenemos más zonas de desigualdad.
climática y también tenemos desigualdad de género, pero en menor cuota. Creo que cada día hay más organizaciones y en los colegios se promueve más esto. No hay tanta desigualdad salarial, sino que falta más mujeres en puestos de poder. Y creo que es algo que tenemos que ir fomentando y tenemos que también fomentar más mujeres en la ciencia. Y de eso, organizaciones como Tremenda, organizaciones como Educación 2020 u otros están haciendo cargo para que haya más niñas en puestos de poder, más niñas que escojan carreras científicas y que no solamente se dediquen a tareas de cuidado, que es lo que usualmente estaba generalizado. Y hemos ido rompiendo estas barreras de género. Y en cuanto a la justicia climática, las personas se han dado cuenta. Por el caso de las termoeléctricas, las zonas de sacrificio en Chile que han sido de contaminación a la salud de las personas, donde tenemos Quintero Puchuncaví, donde el cáncer de pulmón es lo que lidera la tasa de muerte y el promedio de vida es mucho más bajo que el resto del país. Entonces ya hemos visto los efectos. Hemos visto que el permitir tanto libre albedrío a las empresas ha destruido nuestro ecosistema, ha privatizado nuestra agua y ha dañado nuestra salud, ha dañado nuestra educación, ha dañado la movilidad de puestos sociales. Los ricos siempre se mantienen arriba y los pobres y de clase media se mantienen arriba o abajo. Con la pandemia, más clase media se hizo pobre y los pobres más pobres aún, pero los ricos han aumentado su riqueza. Y ese tipo de cosas no pueden seguir pasando. No puede pasar que el 1% tenga la mayoría de las riquezas del país. Y tampoco puede pasar que las multinacionales y países extranjeros tengan todos los recursos del país, siendo que ellos tienen sus propios territorios y vienen a saquear, como ha funcionado Latinoamérica por siempre, como el patio trasero de ellos. Eso. Perfecto, gracias, Isis. Sí, es muy importante eso que dijiste sobre, al final ahora, ¿no? De esa dependencia que en teoría tenemos de los países de afuera de Latinoamérica, donde en realidad es lo opuesto, solo que utilizan nuestros recursos, ¿no? Y eso es muy importante decir porque cuando estamos hablando de los efectos de la crisis climática y, por ejemplo, de la privatización de cosas como agua o de educación o de salud, estamos hablando de un efecto negativo hacia las personas y de entre esas personas que son afectadas, sabemos que son las mujeres que son más afectadas, ¿no? O sea, si, por ejemplo, hubiera más mujeres en los puestos políticos o de las empresas, ellos probablemente, y mujeres en su diversidad, ¿no? Ellos probablemente trabajarían eso de una manera muy mejor de lo que vemos hoy, porque saben quiénes son afectadas y eso principalmente cuando hablamos sobre tener a mujeres, por ejemplo, negras, indígenas, de la zona rural en esos espacios, porque saben cuáles son los efectos de que estamos hablando, como dijiste, como dijo Isis, ¿no? Y bueno, finalizamos ahora la sesión de las invitadas. Agradezco a todos ustedes, todas las 5. Y vamos a empezar ahora nuestra próxima dinámica. Esa dinámica me encanta porque hay la participación de toda la gente que está aquí. Mi equipo ya puso ahí en el chat. Hay un Jamboard que es va a abrir una pantalla donde pueden poner, ¿cómo se habla eso? Post-its con su respuesta para las preguntas que están ahí. Primeramente, va a haber, bueno, sí, claro, me olvidé, discúlpame. Bueno, ya pueden mirar ese Jamboard a ver qué hay ahí de preguntas, pero primeramente tenemos no una invitada, pero una persona que va a hacer una pequeña charla de 2 minutos y poquito, que no está aquí porque tiene algunos problemas laborales, algunos problemas, va a hablar un poco de otros efectos que la falta de justicia y derechos económicos tiene, por ejemplo, cuando afecta la parte personal de uno. Y creo que Dani, ¿puedes compartir la pantalla, por favor? Esa persona, una persona acá de Brasil, se llama Lisa y no va a poder estar acá con nosotras justamente porque está pasando por esos problemas que están mucho conectados con los problemas de esa falta de justicia y derechos económicos. O sea, no encuentra laburo, no encuentra un ambiente saludable y respetuoso para estar ahí, está muy presionada por las cuestiones laborales. Así que vamos a poner, esta es Lisa, y vamos a poner el audio que su amiga
acá de Brasil también nos grabó. Así que, por favor. Oi, meu nome é Bela e agora eu vou ler para vocês o relato da Lisa, uma amiga minha transexual nordestina. Há umas semanas atrás eu conversei com ela um pouco mais abertamente, onde ela expôs o tanto de preconceito que sofreu para conseguir o seu emprego e ainda sofre na busca de um outro. Nesse atual, ela mesmo entrando com uma política de diversidade, ela ainda é a única transexual na empresa e ainda sofre muito preconceito do público. É um trabalho que desgasta o psicológico dela e está muito afetado a questão da autoestima. Ela não consegue aparecer agora no público e falar um pouco sobre isso. A imagem dela está um pouco afetada e ela está um pouco deprimida. Então, isso também é bom contar, porque é uma realidade que afeta não só a questão financeira, mas também a questão emocional, principalmente, né? Eu vou ler agora para vocês o texto da Lisa. Olá, meu nome é Lisa, sou uma mulher trans nordestina. Atualmente moro na cidade de São Paulo e estou aqui para falar sobre a inserção de corpos trans no mercado de trabalho. Para dar início, precisamos falar sobre a marginalização desses corpos, começando pela educação que nos é negada desde cedo. Hoje em dia já se fala do respeito ao nome social, e já é um direito nosso, mas essa é uma realidade atual e que há anos atrás não era falada. Pessoas trans são expulsas de casa quando resolvem expor suas identidades na maioria dos casos. E se elas não recebem suporte familiar e não possuem acesso à moradia, como podem ter acesso à educação? É daí que chegamos no porquê da maioria de nós estarmos na prostituição. Eu tive o privilégio de ter uma educação, apesar de ter vivido toda a minha infância e adolescência num ambiente familiar tóxico e transfóbico. Só me dei conta da minha transexualidade quando já estava na faculdade, e foi nessa época que eu percebi que o curso de arquitetura não era o que eu queria para minha vida. Na tentativa de criar novas possibilidades de futuro, me mudei para São Paulo, e foi aí que eu encontrei uma grande dificuldade para me inserir no mercado de trabalho. Mesmo sabendo do meu potencial e das minhas qualidades enquanto pessoa e profissional, tive muita dificuldade de encontrar emprego. A justificativa era sempre a mesma: você não possui o perfil da empresa. Mas que perfil é esse? Ser cis? Porque em todos os processos seletivos que participei, pessoas com menos qualificações ou menos desenvoltura eram aprovadas. Depois de muita procura e de me submeter a tanto desgaste, consegui um emprego e nele estou há 1 ano e 7 meses. Está longe de ser o emprego que eu quero para a vida, pois ainda sofro muita transfobia lidando com o público. Porém, o mercado de trabalho ainda é muito diverso somente na teoria. Gracias, equipo. Bueno, esa charla nos pareció muy importante porque habla también desde la perspectiva de una persona directamente afectada por la falta de justicia y derechos económicos y desde una perspectiva de una mujer trans que, bueno, hoy pasa por problemas incluso psicológicos por el hecho de eso. Así que nos pareció muy importante traer esa charla acá, mismo sin Lisa estar acá con nosotros, ¿no? Así que ahora sí vamos a la dinámica, que va a ser corta. Tenemos el Jamboard ahí en el chat y tenemos 3 preguntas. Ese es un espacio donde podemos hablar sobre nuestros países, ¿no? Y ahí preguntamos primeramente, pedimos que agreguen acá en la primera pantalla. Creo que se puede compartir. Perfecto, gracias. Que agreguen acá colectivos, movimientos, personas o grupos que proponen soluciones o hablen de justicia y derechos económicos en sus países o puede ser en Latinoamérica, en los espacios que conocen. Después de eso vamos a disponibilizar ese material para ustedes estudiar. Les voy a explicar. Por favor, equipo, envía el link. Acá a la izquierda tenemos unas herramientas y pueden ver que hay una, si Dani puede mostrar, hay una que es un post-it. Ahí, listo. Cliquen ahí y ahí podrán venir acá, escriben algo, el nombre del colectivo, el grupo de la persona y van a salvarlo y ahí va a estar en la pantalla. Bueno, si tienen alguna duda de cómo hacerlo, pueden poner en el chat y ahí pronto les van a contestar. Les doy 5 minutos.
Creo que hay una cuestión de acceso. A ver. Ya lo voy a solucionar. Un segundo. Intenten ahora en ese nuevo enlace que creo que ahora está funcionando. Ahora sí. Bueno, si alguien más tiene problemas con el enlace, por favor escriba. Pero creo que ahora está listo. Un minuto más. Bueno, quien todavía está escribiendo puede proseguir en esa pantalla, pero creo que por el tiempo podemos pasar a la próxima. La próxima pregunta que tenemos es, ¿qué falta en América Latina para acercarnos de la justicia y de los derechos económicos acá? ¿Vale? El mismo sistema. Me expliqué cómo cambiar de pantalla. Pueden venir aquí en esa cosa para el lado derecho y ahí van a llegar a la segunda página. Ahí pueden escribir en el mismo sistema, un post-it y escriban lo que piensan. Si alguien no logró acceder al Jamboard, bueno, de acuerdo con eso que pusieron. Si alguien no accedió al Jamboard, puedes poner ahí en el chat y alguien puede poner el
post-it. Yo puedo, o alguien ahí del equipo puede poner en el Jamboard, ¿sí? Bueno, equipo, hay un par de sugestiones ahí en el chat para la primera pantalla, creo. Pero igual, si no lograron acceder antes, ahora se cambió el enlace, así que se puede intentar llegar ahí de nuevo, pero igual se puede poner al Jamboard. Bueno, paso para el último. El último que es sobre, bueno, hay una pregunta más generalista, pero igual que está en ese tema que estamos hablando aquí, que es ¿cuál es tu deseo para nuestro futuro común? O sea, ¿cuál es la idealización de futuro que pensamos y que queremos tener considerando todo lo que hemos dicho acá? Entonces, más 5 minutos. Bueno, ya tenemos un par de
de respuestas aquí. Pueden proseguir poniendo mientras, mientras hacemos la próxima etapa, la última etapa, que es de las preguntas. Judith me avisó que tenía una reunión, así que ya salió, pero si alguien tiene una pregunta específicamente a ella, puedo pasarla por WhatsApp después. Lo siento por los perros afuera. Y ahí les paso la respuesta de ella. Pero igual, quiero que me digan si hay alguna pregunta. Estamos ahí abiertos para preguntas específicas o, bueno, vale, ¿tenemos alguna inscripción, equipo? Nuestra primera inscrita. Hay dos maneras de participar, ¿vale? Se puede inscribir en el enlace que pido que mi equipo ponga en el chat. Ahí se puede hablar con cámara y micrófono abiertos, o pueden escribir en el chat o acá en las preguntas y respuestas acá abajo. Llamo la primera persona y bueno, ahí sigue el enlace. Llamo a la primera persona, que es Dani. Dani, por favor. Oi, gente, eu vou falar em português mesmo, então, se vocês quiserem, se vocês não estiverem entendendo, vai ter a tradução aí. Mas primeiro que eu achei maravilhosas todas as falas de todo mundo, e é incrível perceber como que essas questões realmente ultrapassam essas fronteiras, porque eu vi vocês falando de outros países, e isso se ligava muito à minha experiência, o que eu já vi aqui no Brasil. Eu sou de Pernambuco, do Nordeste do Brasil, eu faço parte aqui da coordenação do Dimetu, mas eu queria falar um pouco sobre a fala da Judith, que já saiu, né, mas mesmo assim eu queria fazer esse comentário, que ela falou um pouco sobre a questão das mulheres rurais. Eu participei de uma pesquisa aqui no meu estado, em algumas cidades específicas, a respeito da sensação de posse de terra, de como mulheres tinham essa sensação de que aquela terra era delas, as mulheres rurais, mesmo que não tivessem nenhum documento dizendo aquilo. E era incrível como a gente conseguia, tipo, todas as mulheres que a gente encontrou, basicamente, que se sentiam donas daquela terra. Não, aquela terra é minha. Por quê? Porque era do meu pai, passou para mim, era do meu esposo. Tá, mas como é? Você tem algum documento disso? Não, eu não tenho. Meu pai morreu há alguns anos, mas eu não tenho nada, mas todo mundo aqui, todos os meus vizinhos sabem que é meu. Eu colho, eu planto ali, eu faço minhas coisas e é minha. E era, assim, não tinham muita informação, sabe, sobre aquilo de que precisavam ter a documentação para que aquilo realmente não fosse tirado delas. E era muito nesse sentido que a gente estava fazendo a pesquisa para trabalhar. E é muito isso, de ver que muitas mulheres estão ali ocupando aquele território, estão plantando, estão colhendo, mas mesmo assim não são donas daquilo porque estão naquela ainda de que, não, mas é da família, eu não preciso ver isso. E foi muito impactante ver ter essa noção, principalmente como uma mulher vinda da zona urbana, né? E outra coisa que eu queria falar sobre a fala da Tainá, que eu me senti muito, muito representada por essa fala em específico, trazendo a questão das mulheres negras. E eu só queria comentar em cima disso a questão, por exemplo, das mães solos, que a gente sabe que a maior parte das mães solos no Brasil é composta por mulheres negras. E isso não é de agora, isso é já uma questão mais histórica. E é uma mãe solo que tem outra mãe solo, e isso vai continuando. Eu fico pensando em como é que está agora na pandemia, em que muitas dessas mulheres pretas, não têm trabalhos que se dê para ficar em casa fazendo, que tenha home office, não. Elas têm que sair para ir trabalhar. Mas as creches estão fechadas, as escolas estão fechadas, então elas são a única pessoa que pode estar cuidando dos filhos agora. Então, como é que está acontecendo? O apoio do governo, que também não tem, né? Então, é muito importante a gente ver também essas variáveis, essas questões que muitas vezes são deixadas de lado. Então, era mais em relação a isso, meu apontamento. Se a Tainá, por exemplo, que está aqui, quiser comentar um pouco, não sei se então, se à vontade. Buenísimo. Tainá, ¿quieres contestar, hablar? Primeiro, Dani, que bom que você se sentiu contemplada. Eu acho que quando a gente fala sobre as mulheres negras, a gente fala da gente, a gente fala da nossa construção, e
E cada vez que a gente vai fazendo mais recorte, cada vez que a gente vai apontando mais interseccionalidades, a gente vai se encontrando cada vez mais, né? Então, assim, tudo que você falou, eu acho que não tenho nem o que acrescentar, porque 7 minutos é muito pouco para a gente falar de todas as violências que perpassam, né, o cotidiano de uma mulher negra. Então, é como eu falei, enquanto as mulheres brancas estavam lutando para poder trabalhar, as mulheres negras elas já estavam trabalhando há muito tempo. E o que me chama mais a atenção é isso, que na pandemia, eu acho que essa energia escravagista, uma volta assim, dessa energia escravagista, que na verdade nunca saiu, né, mas que estava mais maquiada, ela veio muito mais à tona. Então, quando a gente tem, por exemplo, a primeira mulher, a primeira vítima, né, da Covid, sendo uma mulher negra, empregada doméstica, a gente vê o quanto isso é simbólico, né? Então, eu não tenho nem o que acrescentar, eu só tenho que agradecer, porque o seu apontamento foi perfeito. E que bom que você se sentiu representada. Obrigada, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Creo, bueno, voy a hacer una colocación sobre eso también, porque justo creo que Tainá también habló sobre eso, Kai también habló un poco sobre la cuestión de las políticas públicas, y creo que las cuestiones de género hoy en el ámbito público se piensa mucho a partir de la perspectiva de la mujer blanca, o sea, la colocación en el mercado de una mujer blanca y una mujer negra o una mujer indígena es totalmente distinto. La construcción histórica es totalmente distinta y no hay por qué pensar una política única para todas esas mujeres, porque no somos grupos que sufren de esas cuestiones de manera igual. De hecho, son muy distintas. Así que perfecto los apuntamientos. Y pregúntose, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene algo que compartir? El chat también está abierto. Bueno, perfecto. No hay más inscripciones. Sí, preguntan si va a estar grabado. Sí, está siendo grabado y va a estar en el YouTube de Engajamundo. Así que después voy a pasar a todos por correo ese material y voy a pasar también el material del Jamboard con las gracias con todo que juntamos. Isis. Algo que decir. Acá en Chile, la mujer negra como tal no existe desde como algo cultural enraizado desde la independencia hasta ahora, sino que ha sido una migración propiamente tal de los últimos años. Han llegado muchas mujeres colombianas y muchas mujeres haitianas, mujeres de color a Chile, y en realidad mucha migración. Hemos tenido en los últimos 5 años demasiada migración de distintos países de Latinoamérica por ser considerados algo estable o una producción de trabajo constante, y la verdad es que la desigualdad compara con ellos es demasiado grande. El tema de las migraciones en Chile es un tema sumamente grave y especialmente porque el chileno en general es racista. Racista en los comportamientos, en la forma de trato, en que ellos no merecen ningún tipo de derecho humano que el chileno en general sí merezca. Y es un trato que uno puede ver en el día a día. Es algo muy lamentable. Hay mujeres, no es que todos piensen así, pero por lo menos el aparato estatal casi no los considera. Las únicas mujeres que por lo menos han sido consideradas por el Estado son las mujeres extranjeras que han tenido hijos en Chile, porque sus hijos son considerados chilenos y empiezan a recibir los beneficios del Estado. Pero fuera de tener hijos, no les garantizan nada más. Desde ese punto es que las empiezan a considerar dentro del aparato estatal, pero no existen realmente y no se les garantizan los derechos humanos como a todos, y se les consideran, lamentablemente, o por lo menos lo que yo he visto acá en la capital, personas de segunda calidad, o sea, hasta primero está el chileno y después está los extranjeros. En cambio, debería ser garantizado el tema del derecho a la alimentación, el agua, para todos por igual. Y acá, como dije, el funcionamiento es empresas, Estado, personas comunes y corrientes, extranjeros e indígenas.
Ese es otro problema que nosotros tenemos muy enraizado. Tenemos 8 pueblos indígenas en Chile, antes eran muchos más, pero se extinguieron por matanzas durante la independencia y el periodo de colonización y pacificación de la Araucanía. Es algo muy lamentable también. Y allí las mujeres indígenas son finalmente las que han llevado la batuta en términos de cuidar la naturaleza, de enraizarlo, y el Estado los ha tratado como terroristas, específicamente en el caso del pueblo mapuche, es tratado como terrorista en Chile por proteger sus tierras, pero no la protegen de cualquier cosa, la protegen de las forestales y de las salmoniculturas que han creado suficientes desastres ambientales como para querer protegerlos y evitar que ellos se establezcan en sus territorios. Ahora mismo, por ejemplo, hay una hidroeléctrica que se quiere establecer en un cementerio indígena sagrado, un territorio sagrado, donde supuestamente ahí está el punto donde están los dioses, o se reúnen los dioses de ellos y hay comunicación espiritual. Y el Estado no considera ninguna de esas cosas y quiere poner a una empresa ahí mismo, o sea, apoyar a una multinacional que se establezca ahí. Situaciones como esas se dan todos los días. Aparte, en el norte, las mineras viven en constante disputa e incluso les pasan dinero a los pueblos indígenas para que mantengan un tipo de paz, pero muchas veces también le han hecho la pelea. El pueblo Aymara, el pueblo Coya, los pueblos quechua que compartimos entre Perú y Bolivia, han hecho problemas con las mineras porque han visto cómo contaminan las aguas con los metales pesados que derraman y también el uso que le hacen a los glaciares, fuera de que hacen una devastación de los territorios donde se establece. Lo mismo pasa con las hidroeléctricas y las forestales en el sur también es una situación parecida. Pero las mujeres indígenas y las mujeres extranjeras son consideradas ciudadanos de segunda calidad, lamentablemente. Lo bueno es que se han generado tipos de cuotas indígenas para que ellas puedan llegar a la universidad y cada vez más son las que han levantado la voz, han escrito libros, han manifestado su posición frente a la devastación y el extractivismo en Chile con la naturaleza, y se han ido visibilizando. Hay un montón de activistas que se han ido conociendo y se han ido levantando en los últimos años, y hay unas muy antiguas también. Pero creo que para con ellas el mundo es mucho más cruel, es mucho más difícil, y también porque las personas blancas acá en Chile los miran con estigma. O sea, los indígenas del sur son tratados como terroristas y los del norte casi se tratan como inexistentes. Y los de Rapa Nui, los de la isla polinésica que tenemos aquí al costado, son como un atractivo turístico, no como un pueblo indígena como tal, el que tiene prácticas que incluso podrían ayudarnos a librarnos del cambio climático, en términos de que ellos tienen una forma de agricultura usando aguas saladas. Entonces hay distintos tipos de temas y de personas que son ciudadanas de segunda calidad. El tema de los extranjeros que siguen llegando día a día y ahora está militarizada la frontera, es el tema de no garantizarle. El chileno dice, pero es que no nos garantiza las cosas ni siquiera nosotros y vamos a seguir que entre gente. El tema es que tú no puedes delimitar las fronteras porque somos una sola nación. Latinoamérica es uno solo, y el tema de los estados y territorios ha sido un pensamiento que nos han puesto desde la modernización, la europeización, para controlarnos finalmente. Finalmente nos hicieron creer que estábamos separados por nosotros mismos, pero todos compartimos una misma historia. De México hacia acá, todos fuimos colonizados y todos hemos sido el patio trasero de Europa y de Estados Unidos. Hemos sido usados como quieren y extraen nuestros recursos como quieren año a año. Y nos hacen pelearnos y dividirnos entre nosotros para mantenernos separados. Pero yo creo que ese es el cambio que tenemos que generar, que Latinoamérica es una sola y que tiene que seguir unificándose. Y las mujeres tenemos una relación mucho más fuerte con la naturaleza, porque ambos hemos sido discriminados, desplazados y invisibilizados. Nuestras voces no han sido escuchadas. Y es por eso que el tema de la justicia climática y la justicia de género son una sola. Eso. Perdón. Gracias. Gracias, Isis. Carolina, también de Chile, puso acá que las mujeres migrantes de Venezuela también están viviendo de maneras precarias junto a sus hijos y hijas. Y sí, es la verdad. De hecho, el tema de las mujeres migrantes también, o sea, son personas que muchas veces son afectadas por cuestiones económicas o por cuestiones ambientales. Y en general hablamos de migrantes de una manera muy generalista, o sea, de migrantes como un grupo solo, pero las mujeres migrantes sufren cosas muy específicas, y justamente están en eso, pueden estar en eso por cuestiones ambientales o económicas. Bueno, tenemos un par de preguntas acá. Que enviaron. Voy a leer la pregunta primeramente de Gerardo, porque es una pregunta un poco más corta, y después voy a pasar a la pregunta de Rafaela. A la pregunta de Gerardo me enviaron en el chat privado, así que, bueno, ¿qué medio utilizan ustedes, o sea, las invitadas,
para divulgar su trabajo, cómo acoge el pueblo o su país esa narrativa de lucha. Así que pueden contestar, creo primeramente puede ser Kaeni, ya que no he hablado por un tiempo. Claro. Ok, bueno, primeramente en mi país, como ya les he dicho, tiene como un vínculo un poco, no sé, como no tan bueno con las iniciativas de las personas, porque este nuevo gobierno que ha entrado no acoge muy bien las iniciativas de otras personas, sino más bien, disculpen, es mi hermano, sino que ellos se mueven como por las políticas que ellos siempre dicen. No acogen las opiniones de los demás, pero en las ONG que estamos, bueno, que yo he estado trabajando y he estado colaborando, pues las políticas están acogiendo en algunos grupos, ya sean culturales indígenas, mujeres negras, como sea, se están acogiendo muy bien. Ellas están trabajando con nosotros y todo eso. No importa si realmente no se le va a dar una relevancia, pero el último proyecto que tuvimos con Operation Underground fue bastante satisfactorio, de verdad que sí. Entonces, al ser un país como que no acoge las normativas y las políticas que otras personas les dan, pues se le hace un poco más difícil a las ONGs poder ayudar a esas personas a saber los beneficios y los derechos con los que cuentan. Bueno, perfecto. Ahora puede ser Carolina, creo. Estoy yendo en el orden que me aparece acá. Hola. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Ya. Bueno, la pregunta no sé si me la puedes repetir, por favor, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué medio utilizan ustedes para divulgar su trabajo y cómo acoge el pueblo o su país esta narrativa de lucha? Bueno, en general acá en Chile, bueno, lo dijo la otra chica de Fridays for Future, que cada vez hay como más activistas y gente que está informando sobre esto, pero todavía son, no sé, no tengo un dato así como objetivo como para decir cuál es el alcance que existe dentro de la población, pero en verdad son organizaciones como más locales en cada región y hay harta organización también entre todas estas organizaciones. Nosotros por lo menos hemos realizado eventos como con estudiantes más que nada, como para tratar de concientizar sobre el derecho a la alimentación. Ahora también hay algunas candidatas constituyentes que también están hablando del derecho humano a la alimentación. Pero en general la acogida es buena, o sea, hay mucha gente que, por ejemplo, yo he participado en talleres comunitarios en donde se habla de estos temas de soberanía alimentaria, de los derechos de los campesinos, de los derechos de las mujeres, y claro, la acogida es muy buena, pero sí hay activistas que son más antiguos, por ejemplo, Patricia Núñez, que ella es activista por las semillas, lleva ya muchos años informando sobre Monsanto acá en Chile. Ella sí ha recibido amenazas de muerte incluso, desde antes de la revuelta popular que hubo acá en octubre de 2019 y después de eso también volvió a tener amenazas. Entonces, en general, bueno, han habido también varios asesinatos a activistas en años anteriores, pero sabemos que no es tan complicado como es, por ejemplo, en países como Colombia, en donde son muchos los asesinatos que hay a ambientalistas. Entonces, esa más o menos la situación acá. Y lo otro que yo quería, que de antes se me quedó en el tintero, es sobre la situación de las mujeres rurales. Si bien en Chile acá no existe tanta brecha en la pobreza en cuanto a los sexos, sí existe, esa brecha sí se duplica a nivel rural. Entonces, y la pobreza también se duplica a nivel rural. Es el doble más alta la pobreza, alrededor del 22% en las zonas rurales, y en las ciudades es menos de la mitad. Así que
Eso era como lo que se me había quedado en el tintero delante pensando en la situación de las mujeres. Y también en cuanto a la parte laboral, existe mucha precarización también por los trabajos que se hacen como temporales durante la época del verano, en donde se hacen las cosechas de las frutas que se exportan. Entonces es un trabajo súper precario que dura 1 mes y medio. Este año duró como 1 mes y medio. Entonces no hay seguridad laboral y también hay mucha exposición a plaguicidas, ya en agrotóxicos, pesticidas organofosforados, que también ha habido harta información en los últimos años sobre los daños que causan a la salud, pero aún así las comunidades rurales no están tan al tanto de eso porque no existe una, ¿cómo decirlo?, alguien que supervise cómo se hacen las aplicaciones de agroquímicos en el campo. Entonces también eso es una fuente de contaminación y una vulneración al derecho humano a vivir en un medio ambiente sano, y también una vulneración al derecho a la alimentación adecuada, ya por la contaminación que existe en los alimentos. Así que eso quería sumar. Vale, gracias. Isis, ¿quieres hablar algo? Sí. Gaby, ¿cuál era la pregunta exactamente? La pregunta era, a ver, ¿qué medio utilizan para su trabajo, para divulgar su trabajo, y cómo acoge el pueblo o el país esa narrativa de lucha? Los medios principales que yo uso para difundir lo que hago y lo que hago con los grupos es Instagram, o sea, las redes sociales principalmente, especialmente Instagram, que es la más fuerte y la que tiene como mayores seguidores, Twitter, Facebook u otro. ¿Cómo han respondido? Depende de la causa. Por ejemplo, con el tema del TPP-11, muchas organizaciones ambientales se han reunido y la contraparte es demasiado poco. En realidad la contraparte son las personas más poderosas del país, los más ricos, los súper ricos. Pero el resto de la población está siendo consciente que de ese tipo de tratados no nos hacen bien y solamente exacerba más el neoliberalismo que ya ha arruinado en bastantes ocasiones al país. Respecto a los trabajos que se están haciendo simultáneamente, lo que tratamos de hacer es cambiarnos a una economía extractivista a una sostenible, pero eso es un trabajo que va a ser de muchos años. Y por otro lado, en Tremendas, lo que estamos impulsando, Tremendas y Friday for Future Chile, es un proyecto de educación nacional, ambiental. Lo que queremos hacer es que, como lo expliqué, el plan B de la educación al principio, en el que yo trabajo, es un prototipo de educación para todo el país, sin importar su nivel socioeconómico, su religión o dónde esté ubicado. Es un prototipo adaptable. Yo principalmente me encargué de hacerlo en colegios públicos hasta antes del estallido social y en distintas regiones del país para ver cómo se comportaba y qué cosas podía ir mejorando. Y actualmente vamos a lanzar una versión online para los colegios y universidades del país, con el que se puedan ir transitando durante 4 años a la sustentabilidad en distintos ámbitos. Está desde mujeres y género, pueblos indígenas, océanos, aguas glaciares, economía extractivista versus una economía sostenible, cómo es el impacto en la biodiversidad, en la fauna, en la flora, etc. Y vamos viendo distintos tipos de conciencia, o sea, cuáles son los problemas que tenemos, y luego de identificarlos vamos trabajando en qué puedo hacer yo como institución, qué puedo mejorar yo y qué pueden hacer mis estudiantes por ello. Y eso sí ha sido muy bien recibido, porque también le ha cambiado la salud mental a los estudiantes. Yo creé el proyecto con 3 enfoques principalmente. Disminuir la brecha de género, con temas de justicia ambiental y justicia no sexista, aumentar la educación ambiental en el país y sobre todo mejorar la salud mental de los estudiantes, porque tenemos que Chile es el tercer país con peor salud mental del mundo, con una tasa de que la segunda causa de muerte de los jóvenes chilenos es el suicidio. Y esto se da porque tenemos un sistema sumamente exigente, donde todos tenemos que aspirar al éxito, a un tipo de sueño americano, por decirlo, que todos tenemos que tener nuestra propia empresa, o todos tenemos que ser exitosos y tenemos que tener ciertos rangos de éxito, o sea, tu casa propia, tu auto, o ciertos parámetros que en realidad son irreales, y la gente y los jóvenes se autoexigen para eso. El tema mismo de nuestra prueba de selección para la universidad, la PSU, ha hecho que muchos estudiantes durante la media su calidad de salud mental baje notoriamente y provocaba que tuvieran, no sé, el 50% de los estudiantes teníamos que en la media manifestaba depresión, ansiedad o estrés, y en la universidad este porcentaje subía al 75%. Con ello se suma que al primero medio, o sea, más o menos a los 15 años, la mayoría de los jóvenes ya consumían drogas y alcohol. Y esa cifra sigue aumentando año a año en vez de bajar. Y esto también es culpa de nuestra educación. Sobre todo porque pasamos más de la mitad del día, o sea,
La mayoría de los colegios funcionan de las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, si es que tienen talleres, y estamos todo el día ahí, estamos sometidos en un sistema sumamente estresante. La educación en realidad en Chile no es tanto para aprender, sino para normalizar los conocimientos, te dan una teórica de lo que debes aprender, que debe ser obligatorio para que puedas llegar a una carrera universitaria, pero no es con la sensación de ser integral, de abrirte al conocimiento y de tener distintos tipos de aprendizaje, de que te guste y hagas lo que te guste, sino que hagas lo que es productivo y donde hay más trabajo. O sea, yo por mi caso no debía haber estudiado lo que estudio, que es geografía, debía haber estudiado medicina, o derecho, o ingeniería, que son carreras que tienen mejor campo laboral. Pero ese es el problema de Chile, en temas de que produce problemas a la salud mental, y lo que queremos hacer es mejorar el sistema de educación, porque si cambias la educación, cambias el sistema, y si cambias el sistema, cambias el mundo. Si nuestra educación es ambiental y sostenible, nuestro sistema también lo va a hacer. Y a través de eso podremos cambiar esto. Por eso el plan es de aquí al 2030 y del 2030 al 2050. O sea, esperamos mejorar el país y es una nueva generación que se ha puesto esa meta, pero es un trabajo y un largo proceso. Y no ha sido mal recibido por la población, sí por los súper ricos, sí por las empresas, pero sabemos que son los menos, y es algo que nos ha dado poder desde el estallido social, que nosotros somos más y ellos son menos, y son harto menos, son el 1% del país, y eso es algo que nos ha hecho enfrentarnos mejor. Y en las redes sociales, la verdad es que hartos me siguen. Por ejemplo, en mi Instagram siempre la gente está compartiendo todo lo que yo subo en historias, y los posts yo los hago en Tremendas o los hago en Friday for Future Chile, y tienen mucha masividad y ojalá siga subiendo año a año. Pero creo que la conciencia ambiental en Chile ha ido cambiando y ha ido mejorando. Y una ventaja que me da es que yo viví en distintas regiones del país. Viví en la costa, en Valparaíso, viví en la capital y viví en la Patagonia, y he podido conocer a muchísima gente. He tenido la oportunidad de juntarme con varios líderes de pueblos indígenas. Entonces eso ha ido dando visibilidad a este proyecto de educación, y también ha ido dando visibilidad a las cosas que yo quiero que se incluyan en él, junto con otras personas. Por ejemplo, la visión de los pueblos indígenas, que ellos tienen formas de agricultura que permiten enfrentar el cambio climático, entre otros. Pero creo que vamos por buen camino. Simplemente que tenemos una gran brecha de desigualdad, y eso es lo que va a costar más enfrentar, pero la educación es la clave. Perfecto, gracias. Tainá, creo, si quieres contestar la pregunta. Sí. Então, assim, eu estou pela Defende, que é a rede feminista de juristas, e a gente usa Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo isso é o mesmo nome, @Defende. E a Defende, ela atua principalmente com casos de violência doméstica, né, mas ela perpassa por diversas coisas, como também violência contra LGBTs, na luta antirracista, e a gente sempre está procurando uma proposta identitária, né? A gente está passando agora por uma transformação profunda, né? E pela primeira vez na história da Defende, a gente está com uma equipe totalmente composta por mulheres negras de diferentes regiões do país e faixas etárias. E a gente tem parceria também com o Divan, que é uma equipe de psicanalistas, com a Defensoria Pública, com a ONU Mulheres, com o Guela 10, com o IBC Crim, com a revista As Minas. E o nosso trabalho, ele é de acolhimento, tanto de ensino e pesquisa, como de advocacy, né? Então, a gente tem sempre trabalhado nesse intuito de fomentar políticas, inclusive dentro da própria Defende, para que a gente consiga pleitear, né, essas políticas e reestruturar sempre. Então, hoje mesmo teve um congresso, né, feito por integrantes da Defende, e dessa forma a gente vai buscando sempre esse debate com diferentes realidades, expertises, para maior absorção de temas, né? Sempre há estudos para formatos novos, assim, a gente sempre está procurando acompanhar o que está, essas violências que estão acontecendo, ou essas mudanças que estão acontecendo, para que a gente sempre esteja em processo de reestruturação. Mas o nosso trabalho consiste geralmente nisso. Obrigada. Gracias, Tainá. Bueno, ya está tarde, pero hay una pregunta más. A ver, que me perdí. Rafaela dijo, o sea, medio que una pregunta, pero una sugestión,
si hay una posibilidad de una iniciativa transnacional para el combate a las estructuras de que hablamos aquí, ¿no? O sea, no molesta, pero si alguien quiere decir algo en ese sentido, podemos también charlar en otros momentos, pero igual es una cosa que intentamos hacer acá en este espacio, porque desde Brasil vimos mucho esa necesidad de charlar con los otros países, porque cuando estudiamos, cuando hablamos con alguien, sabemos que tenemos un pasado muy semejante muchas veces y problemas muy parecidos, así que sí, cambio de contacto, sería buenísimo. Así que es necesario charlar entre nosotros para que no estemos solos, o sea, como dices, dijo, ¿no? Somos muchos. O sea, acá en Brasil también hay esa cuestión de, por ejemplo, 1 o 3%, no me acuerdo cuántas personas, tienen casi todo la riqueza del país. O sea, tienen el poder económico, pero no tienen la cantidad de personas. Así que acreditamos, aquí en el proyecto acreditamos mucho en el poder que es ese diálogo entre los distintos países. Bueno, no sé si alguien quiere hablar algo sobre esa cuestión. Una pequeña invitación sería que en Tremendas y en Friday for Future Chile vamos a extender una invitación en 2 semanas más a toda Latinoamérica por la campaña Salvemos el Pacífico, que es para evitar que Japón derrame los desechos de Fukushima al océano, porque esto afectaría a Latinoamérica. Cuando fue el desastre de Fukushima en 2011, en Chile se hicieron estudios universitarios que identificaron radioactividad en las playas chilenas y en nuestros peces. O sea, esto se podría volver a repetir. El tema de que van a tratar de quitar todos los componentes radioactivos del agua, pero van a dejar el tritio. Tritio se llama el elemento que no pueden desalienar del agua radioactiva que van a, o sea, del agua radioactiva que van a tirar al océano. Es que no saben qué efectos tiene esa agua en el fitoplancton, en el krill, por tanto las ballenas, y si afecta eso, va a afectar todo el ecosistema del Océano Pacífico. Por el tema del movimiento de las corrientes oceánicas, el desastre llegaría a todos los países de Latinoamérica, ya que el movimiento va de Japón hacia Chile y de Chile hacia arriba. Ese sería el proceso. Vamos a extender la invitación para que distintos países se comuniquen en esto y en general es para hacer una alianza. La alianza se llama Salvemos el Pacífico, para que nuestro océano no sea el patio trasero de ningún otro país, para que los desechos de ningún país, tanto como basurales, tanto radioactivos, tanto de la pesca de arrastre, la industrialización del océano, no sea tal, porque son el encargado, son el número 1 de la descarbonización. Ellos, el proceso que se da en el océano, hace y limpia de metales, de lo que hace de efecto invernadero al resto del mundo, mucho más que los árboles. A ese nivel estamos y por eso es tan necesaria su protección. Es una de las cosas que vamos a extender. Y la otra invitación es que, bueno, ahora vamos a probar Plan B en Chile. Bueno, lo llevamos probando desde el 2017, pero ahora lo vamos a probar a nivel ya macro. Y de irnos bien, nuestra invitación es que nosotros tenemos en Tremendas en cada país casi. Tenemos Tremenda Ecuador, Colombia, México. Todavía no sé si hay en Brasil, pero sé que todos los países que hablan español la tienen. Y vamos a hacer que los países donde hayan tremendas organizaciones tengan una Plan B en sus países. Tenemos los documentos hechos, estamos creando los materiales pedagógicos, vamos a seguir reclutando universidades y profesionales para que nos ayuden a crear material en tanto a eso. Con esto me refiero a, por ejemplo, si en tercero medio tú veías estadística, ahora verás estadísticas del aumento de las temperaturas, de la brecha de género, de la desigualdad que produce el cambio climático, etc. Va a ser material con contenido. Y esa es la diferencia de la educación, darle un sentido, no ser un sentido abstracto. Y desde pequeño, el tener actividades que involucren a la naturaleza, salidas pedagógicas, a parques nacionales u otros. Creo que esos son 2 de los proyectos que tenemos a nivel macro, que serían muy importantes, porque si tenemos una educación ambiental, una educación que eduque en igualdad, vamos a tener las bases para un nuevo sistema, una nueva generación que va a poder cambiar las cosas sí o sí, y ya no queda mucho tiempo. Tiene que ser esta generación o ya no es nada, porque por el aumento de las temperaturas, el panorama que tenemos es bien desastroso. Sí, perfecto. Bueno, Carolina ya puso ahí el contacto de Agroecología Chile. Nosotros del equipo de la coordinación del proyecto vamos a enviar a todas las personas inscritas, por cierto, esas redes también, así que si no logran a contactarlas ahí,
pueden hacerlo después. También encaminaremos el material que hicimos hoy en el Jamboard, así que van a tener esos grupos también ahí, esos contactos. Y bueno, ya nos pone largo la noche, así que si alguien tiene alguna cosa más que decir, algún comentario, alguna pregunta, diga, si no, vamos encerrando.